como si el reloj corriera más rápido que tu respiración. Pues bien, hoy no es un día cualquiera. Si ignoras esto ahora, podrías perder la mayor oportunidad de tu vida. Dios te lo advirtió, y esta podría ser la última señal antes del punto de inflexión que has estado pidiendo. Quizás estés cansado de luchar en silencio, de acumular puertas cerradas y de contener las lágrimas que nadie ve, pero hay un camino preparado precisamente para este dolor que insiste en acompañarte. Detente un momento, respira hondo y permite que este mensaje llegue a lo más olvidado de tu corazón, porque la salida no está en la fuerza que te falta, sino en la dirección que llega hoy. Una esperanza renovada, el coraje para dar el siguiente paso y la certeza de que no te han olvidado. Aférrate a esta promesa y deja que la fe abra la puerta que el miedo intentó cerrar. Tu nuevo comienzo puede comenzar en este instante. Aférrate a esta promesa y deja que la fe abra la puerta que el miedo intentó cerrar. Tu nuevo comienzo puede comenzar ahora mismo. Y no pienses que es demasiado tarde. Dios nunca llega tarde y nunca se equivoca. Si este mensaje te ha llegado ahora, es porque el cielo sabe exactamente dónde encontrarte. Quizás te has acostumbrado a la idea de que nada cambia, de que tu vida está estancada, de que todo lo que has intentado hacer se ha derrumbado. Pero, ¿y si lo que llamas el final es justo el empujón que necesitabas para ver que todavía hay un camino, que todavía hay tiempo, que todavía hay promesas esperando tu valentía? No fuiste creado para vivir en un casi feliz, casi en paz, casi completo. Dios no quiere verte simplemente sobreviviendo, quiere verte rebosante. Y para eso te llama ahora, no mañana ni después, ahora, porque sabe que estás al límite, y es al límite que los cielos se abren, que la fuerza se renueva, que la fe se enciende. No tengas miedo de empezar de nuevo, no tengas miedo de soltar lo que te detiene. Lo que Dios está preparando no es un parche, es nuevo, es sanación real, es una dirección clara, es una vida con sentido. Así que, aunque todo parezca oscuro, sigue adelante. Aunque las voces a tu alrededor te digan que es una locura confiar, sigue adelante. Porque quienes eligen creer cuando todo parece perdido, encuentran lo que muchos nunca tendrán: la oportunidad de vivir lo extraordinario. No te han olvidado. Solo te están preparando. Y hoy podría ser justo la señal que tu corazón ha estado esperando. ¿Qué tal si hoy es el día fijado para cambiar todo en tu vida, pero casi lo pasas por alto? ¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de estar tan distraído, tan abrumado, tan cansado de las decepciones que ni siquiera notas la señal más importante que el cielo te ha enviado? ¿Y si este mismo momento es el que tanto has estado pidiendo, pero ya no tienes la fuerza para reconocer? Si ignoras esto hoy, podrías perder la mayor oportunidad de tu vida. No es una exageración, no es dramatización, es una advertencia. Y no viene de mí, viene de alguien que conoce cada detalle de tu dolor, cada lágrima que nadie vio, cada oración que pareció quedar sin respuesta. Dios está tratando de hablarte, y hoy podría ser la última señal antes del cambio que has estado esperando. Quizás estés pasando por una fase en la que todo parece estancado. Las puertas no se abren, los días son largos y las noches aún más largas. Intentas convencerte de que es solo otra etapa difícil, pero en el fondo, algo dentro de ti sabe que hay algo espiritual detrás de todo. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si cargaras con algo que no es solo tuyo, como si lucharas contra fuerzas que te desgastan desde dentro. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte, y más que eso, podría abrir un punto de inflexión que ya está escrito en el cielo, esperando tu lugar aquí en la tierra. Este mensaje no es para todos, es para quienes han sentido un dolor inexplicable en el corazón, para quienes enfrentan pérdidas silenciosas, para quienes han intentado sonreír por fuera mientras algo se rompe por dentro, y para quienes han escuchado esa voz interior que les dice: no puedes soportar otro día como este.
pero sí puedes, porque Dios no te permitiría escuchar esto ahora si no tuviera algo listo para darte. Tu etapa más confusa puede ser precisamente el terreno donde Él plantará la promesa más audaz que jamás haya hecho sobre tu vida. Y no es porque lo merecieras, es porque Él decidió alcanzarte ahora mismo. Dios advirtió, y nunca habla por casualidad. Cuando repite algo, es porque sabe que alguien está a punto de rendirse a mitad de camino. Y por eso envía señales que a veces llegan en silencio, otras con dolor, pero hoy eligió hablar con claridad. El tiempo de espera puede haberte cansado, pero el tiempo de la revelación está más cerca que nunca. Y cuando Él actúa, incluso lo que parecía imposible comienza a tomar forma. ¿Alguna vez has pasado por esos momentos en los que todo decía, se acabó, pero algo dentro de ti decía, todavía no? Entonces escucha. Esto no es solo una etapa más, es el principio del fin de una temporada y el comienzo de algo nuevo. No terminarás este ciclo de la misma manera que lo empezaste, ni emocional, ni espiritualmente. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. Y si sentiste que esta palabra es para ti, es porque lo es, porque quien la necesita ya ha sido alcanzado. Ahora, presta atención a continuación, porque hará ver lo que quizás aún no hayas notado. Y podría ser justo lo que falta para cambiar todo. Y podría ser precisamente lo que falta para cambiar todo. Por eso, si algo en tu interior empezó a conmoverse al escuchar estas palabras, si algo de lo dicho hasta ahora te conmovió de una manera diferente, compártelo conmigo en los comentarios. No necesitas escribir nada elaborado. A veces, un simple, este mensaje era para mí, lo dice todo, porque cuando hablas, liberas, y cuando compartes, alguien que está pasando por el mismo dolor también se siente atraído. Este espacio no es solo un video, es un punto de encuentro para quienes están cansados, pero aún creen, que luchan en silencio, pero no han dejado de esperar una señal. Y si este mensaje te resulta comprensible, dale a me gusta aquí ahora mismo. No es un simple gesto, sino porque demuestra a la plataforma que este contenido es importante, y cuanta más gente interactúe, más llegará esta palabra a los corazones que están a punto de rendirse. Así es como participas activamente en lo que Dios está haciendo aquí, no solo escuchando, sino siendo parte de la misión. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha la oportunidad para suscribirte ahora. No se trata de números, se trata de continuidad. Al suscribirte, me dices a mí y a este proyecto, quiero seguir recibiendo este tipo de palabras. Lo necesito. Y juntos, creamos una comunidad donde la fe se fortalece, donde nadie camina solo. Cada video es un recordatorio de que Dios todavía habla. Todavía actúa, todavía elige. Y sabes, cuando Él elige a alguien para escuchar un mensaje como este, no es casualidad, es porque está preparando el terreno para algo grande. Y eso ya está sucediendo. Pero esta vez, no es como las otras veces. Esta señal que estás recibiendo ahora tiene un peso diferente. Lleva consigo una urgencia que tu corazón intenta ignorar, pero no puede. Sientes que algo te llama a despertar en tu interior, y no es de extrañar. Este llamado no es una repetición del pasado, ni un eco lejano de lo que ya has escuchado. Es directo, es específico, es Dios tirando de ti con fuerza porque sabe que estás en tu límite. Y cuando los cielos envían una advertencia con este tono, no es para asustarte, es para salvarte, porque hay decisiones que ya no se pueden posponer, hay transformaciones que ya no se pueden interrumpir, y hay promesas que solo se cumplen cuando decides levantarte. La verdad es que ya has recibido, y muchas de ellas incluso las has notado, pero no has podido seguirlas, quizás por miedo, quizás por falta de dirección, o porque seguías atrapado en el fondo de lo que experimentaste, en el dolor que nadie sabía cómo sanar. Pero ahora es diferente. Ahora el cielo está rompiendo este ciclo.
Está poniendo fin a todo lo que intentó mantenerte estancado. Esta señal es la confirmación de que el tiempo de espera ha terminado y el tiempo de respuesta ha comenzado. Pero aquí está la parte que casi nadie entiende. Cuando Dios habla con urgencia es porque ya te ha dado demasiado tiempo, ya te ha susurrado, ya ha usado a la gente, ya te ha hablado profundamente, ya ha puesto a prueba tu paciencia, tu fe, tu obediencia, y sin embargo, por amor, repite, grita, insiste, porque perderte sería demasiado doloroso, porque verte repetir viejas decisiones sería demasiado cruel. Y ahí es donde entra este momento. Este ahora, este tipo de impacto que te hace detenerlo todo, mirar hacia arriba y preguntar, ¿de verdad soy yo, Señor? Y Él responde, sí, eres tú. No lo pospongas, no huyas, no trates esto como un video más. Hay una verdad oculta en todo lo que estás experimentando, una capa más profunda que trasciende lo que se ve a simple vista. Incluso podrías pensar que te enfrentas a personas, que lidias con circunstancias naturales, que es solo otra crisis emocional. Pero, tras todo, se está gestando un movimiento espiritual, una batalla que no se gana con lógica, sino con posicionamiento. Por eso llega esta advertencia ahora, porque ya no tienes espacio para quedarte en un punto medio. O respondes a la llamada, o continúas acumulando un dolor que no fue tuyo por elección propia, pero que se está volviendo tuyo a través del silencio. Y entiendan, este mensaje no se trata de condenar, se trata de despertar. Tienes un valor que el mundo intentó disminuir, tienes un propósito que las caídas intentaron enterrar, pero Dios no te abandonó, ni por un segundo. Vio tras bambalinas esa faceta tuya que nadie aplaudió, que nadie comprendió, y fue allí donde decidió, todavía tengo algo grande que hacer en la vida de esta persona, pero ahora es momento de dejar la duda y entrar en el terreno de la decisión, porque las promesas no se mueven sin una postura, y la transformación no ocurre sin renuncia. ¿Sabes qué lo cambia todo? Cuando comprendes que este llamado no te exige nada, te libera de algo. Lo que te aprisionaba ya está contado. El dolor que te paralizaba comenzará a perder fuerza, y lo que antes te confundía ahora comienza a revelarse. Esta es la señal que muchos ignoran porque esperan algo espectacular, cuando de hecho Dios está usando justo lo que menos esperabas para llevarte de vuelta al lugar correcto. Y si sientes esta presión en tu espíritu, esta inquietud en tu corazón, es porque Él te está sacando de tu zona de supervivencia y te está colocando ante un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo no será igual a los anteriores, porque ahora eres más maduro. Ya has comprendido que los milagros no ocurren sin dedicación, que la sanación no puede sostenerse sin la verdad, y que, por muy hermoso que sea soñar, es cuando enfrentas la realidad que Dios te fortalece. Esta señal que ha llegado ahora, este mensaje, este momento, todo esto es solo prueba de que aún estás en la mira de la promesa. Y cuando Dios se propone, cumple. Cuando envía, transforma. Cuando dice, ha llegado el momento, no es para asustarte, es para posicionarte. Así que observa. El paisaje puede parecer el mismo, pero el estado de ánimo ha cambiado. El ambiente espiritual que te rodea ya es diferente. Las resistencias empiezan a ceder. Las puertas que estaban cerradas empiezan a emitir un sonido distinto, porque el cielo se mueve, y cuando el cielo se mueve, nada permanece igual. ¿Puedes sentirlo? No se trata de emoción, se trata de revelación. Algo se ha activado dentro de ti. Y ese algo seguirá latiendo, incluso después de que termine este video, porque lo que se liberó aquí no fue solo contenido, fue una advertencia. Y quien escuche al cielo nunca volverá a caminar como si estuviera perdido. Si has llegado hasta aquí y sientes que esta palabra se ha grabado en lo más profundo de tu corazón, escribe en los comentarios, no ignoraré esta señal. Esta frase, además de un compromiso personal, es también un eco profético y podría ser el primer paso para cambiarlo todo.
Es curioso cómo a veces todo a nuestro alrededor parece exactamente igual. Las mismas rutinas, las mismas cargas, los mismos silencios. Te despiertas, haces lo que hay que hacer, vives con las mismas ausencias, cargas con los mismos miedos y la sensación es que nada se mueve. Parece que Dios guarda silencio, que nada se está haciendo. Pero ahí es donde muchos se equivocan, porque la ausencia de señales visibles no significa la ausencia de movimiento espiritual. Muchas de las grandes transformaciones comienzan de forma invisible. El cambio más profundo no se manifiesta primero en el exterior, sino que comienza en el interior. Mientras crees que estás quieto, el cielo ya está trabajando silenciosamente en los cimientos de tu historia. Esta es la parte más difícil de caminar con Dios, confiar en que Él está obrando, incluso cuando tus ojos no ven ningún cambio. Pero la verdad oculta es que la preparación más intensa ocurre tras bambalinas en nuestra alma. Es cuando parece que todo está en suspenso, que el Espíritu realmente te está reestructurando. Dios está cambiando partes internas, moldeando tu carácter, limpiando tus pensamientos, avivando decisiones no resueltas que antes ignorabas. Él está preparando el entorno que no ves para sostener la promesa que aún no has recibido. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque no siempre estamos listos para lo que pedimos. Queremos respuestas rápidas, pero Dios actúa mediante procesos y prefiere fortalecerte primero antes de darte lo que sueñas, porque las promesas sin preparación pueden convertirse en una carga, y Dios no te llamó a llevar cargas, sino a vivir propósitos. Por eso, mientras todo parece estar paralizado, el cielo está ajustando cosas que nunca imaginaste que estaban desalineadas. Él está cambiando tu mentalidad, te está alejando de influencias que, de continuar, sabotearían lo que Él va a hacer. Está cerrando puertas que parecían oportunidades, pero en realidad eran distracciones disfrazadas. Él está revelando la verdad sobre ti mismo, esa que evitabas enfrentar. Él está sanando áreas que ya habías aceptado como parte de la vida. Es en este momento de silencio y aparente repetición que muchos se dan por vencidos, porque confunden la ausencia de ruido con la ausencia de dirección. Pero Dios es experto en actuar en lo invisible. ¿Recuerdas cuando se planta una semilla? Nadie ve lo que sucede bajo tierra, pero quienes comprenden saben que lo oculto se está preparando. Y lo mismo te sucede a ti. Tu camino no está bloqueado, se está alineando. El cielo está en movimiento. Si prestas atención, notarás pequeñas señales de esto. Un alivio que llega sin razón, una respuesta que llega donde ni siquiera la pediste, un pensamiento que cambia, un ciclo que se rompe, una fuerza que aparece el mismo día que pensaste en rendirte. Estas son señales de que Dios está obrando en lo más profundo de tu camino. Y lo hace así, discretamente, porque su gloria no reside en el espectáculo, sino en la transformación silenciosa, esa que ocurre sin que nadie te vea, pero que un día todos reconocerán. Y cuando llegue ese día, todo tendrá sentido, incluso los días que lloraste solo, incluso las noches que te sentiste olvidado, porque Dios no obra en vano. Todo tiene un impacto, cada lágrima cuenta. Cada dolor tiene su momento oportuno para sanar. Así que, si el panorama de tu vida parece inamovible, respira. No es parálisis, es construcción. No es castigo, es preparación. A veces, el cambio más poderoso no se da con puertas abiertas, sino con raíces firmes. Raíces las que Dios está fortaleciendo ahora. Él sabe que necesitarás una base sólida para sostener lo que viene. Y, aunque no veas nada nuevo a tu alrededor, recuerda que lo nuevo ya ha comenzado dentro de ti. Y cuando algo nuevo comienza desde dentro, nadie puede detener lo que vendrá después. Este movimiento interno, que quizá ni siquiera sepas cómo nombrar, es Dios impulsándote hacia un nuevo ciclo, una nueva conciencia, una nueva sensibilidad espiritual. Él está activando algo dentro de ti que sustentará tu siguiente etapa.
Así que no te dejes engañar por las apariencias. Que todo parezca igual no significa que todo esté en el mismo lugar. El cielo está en movimiento. Lo invisible se está moldeando. Y lo que sientes hoy, por muy confuso que parezca, es solo una señal de que algo grande está a punto de surgir del silencio. Si sientes que Dios ya ha comenzado a cambiar algo en ti, aunque aún no sepas cómo explicarlo, escribe aquí en los comentarios: el cielo se mueve para mí. Veces, reconocer esto es el primer paso para ver lo oculto hacerse visible. ChatGPT dijo, y es precisamente cuando empiezas a comprender que lo que parecía estancamiento era, en realidad, un movimiento secreto, que todo cobra sentido, porque lo que has experimentado hasta ahora no fue un castigo, fue una preparación. Lo que te dolió no vino a destruirte, vino a revelar la fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Las lágrimas que derramaste en silencio no fueron signos de debilidad, fueron semillas. Y ahora, aunque aún no todo esté claro, ya puedes ver que nada fue en vano. ¿Recuerdas las noches en que rezaste pidiendo explicaciones y solo encontraste silencio? En ese entonces, todo parecía sin respuesta, sin rumbo y sin sentido. Pero hoy, con un corazón un poco más maduro, puedes mirar atrás y comprender que fueron precisamente esas noches las que moldearon la persona en la que te estás convirtiendo. El desierto que enfrentaste no vino para dejarte seco por dentro, sino para enseñarte a depender de la fuente correcta. Las pérdidas que te hicieron sentir vacío, ahora te han vuelto más selectivo con lo que realmente importa. Las decepciones que intentaste ocultar fueron, sin darte cuenta, la tierra donde tu transformación comenzó a germinar. Hay una verdad oculta tras cada etapa difícil. No solo exponen tus debilidades, sino que revelan tu capacidad de perseverar, de crecer, de cambiar tu mentalidad. Porque lo que te hirió también te impulsó a un nuevo nivel de comprensión. Y fue en este proceso que Dios te preparó, te entrenó en secreto, te pulió cuando nadie te veía, y mientras pensabas que perdías el tiempo, Él ganaba terreno en ti, arrancaba lo que ya no podías soportar y te enseñaba a caminar de otra manera. Cada etapa de tu camino fue una herramienta divina. Nada se perdió. Esa amistad que se fue te enseñó a discernir. Esa puerta que no se abrió te protegió de algo que hoy ni siquiera puedes imaginar. Esa etapa que te humilló te enseñó el valor de las cosas sencillas. Y ese dolor que nadie comprendió fue el laboratorio donde Dios activó un nivel de sensibilidad que jamás habrías desarrollado en medio de la comodidad. Todo lo que viviste, por doloroso que fuera, tenía un propósito: hacerte más fuerte, más limpio, más renovado. Y quizás te preguntes, ¿para qué tanta preparación si aún no veo los resultados? La respuesta es sencilla, porque lo que viene requiere estructura, no estructura física, estructura emocional, espiritual y mental. Lo que Dios tiene para liberar en tu vida necesita a alguien que no se deje llevar por el viento, que no se doblegue ante la presión, que no se rinda ante el primer obstáculo. Y esta estructura solo se construye en el proceso, no en el escenario, tras bambalinas, en los días en que nadie aplaude, pero tú decides continuar. Así que no subestimes lo que has vivido. No trates tus días difíciles como páginas que debes arrancar. Son lo que te prepara para lo que viene. Dios no usa a quienes no han sido quebrantados. Usa a quienes se han dejado rehacer. A quienes han comprendido que perder el control es el comienzo de aprender a confiar. A quienes han reconocido que no lo saben todo, pero han elegido continuar incluso sin comprender. Y tú estás entre ellos, porque si no lo estuvieras, este mensaje no tendría el más mínimo sentido para ti ahora mismo. ¿Sabes? Hay cosas que solo el tiempo revela. Y ahora, el tiempo empieza a mostrar que tu ayer estuvo lleno de lecciones ocultas, que lo que parecía un retraso era de hecho preservación, que lo que parecía un rechazo era Dios diciendo: este lugar no te merece, tengo algo mejor.
Y por eso llegaste aquí con más madurez, con una visión diferente, con una sed diferente. Porque Dios sabía que tu proceso debía ser profundo para que tu propósito fuera firme. Y aunque por fuera parezca que todo sigue igual, por dentro sabes, algo ha cambiado. Ya no reaccionas como antes, ya no piensas como antes, ya no te rindes tan fácilmente. Y este cambio interno es prueba de que la preparación funcionó, que lo que era dolor se ha convertido en raíz, que lo que era pérdida se ha convertido en dirección y que ahora, incluso en medio de tanta incertidumbre, llevas una convicción que ya no puedes ignorar. Ya no eres el mismo y no hay vuelta atrás. Algo dentro de ti ya se ha activado y necesita seguir creciendo. Si este pasaje te conmovió, escribe en los comentarios: lo que experimenté me preparó para lo que viene. Veces, expresarlo con palabras es el primer paso para reconocer que lo que parecía confusión era solo el comienzo de la revelación. Y ahora que empiezas a comprender que todo lo que has vivido fue una preparación, algo en tu interior cambia de lugar. La forma en que ves el dolor, el silencio, las pausas, todo empieza a reorganizarse en tu interior. Porque cuando el corazón acepta que el proceso no fue casual, el alma empieza a respirar aliviada. Y es en este punto que una verdad empieza a hacerse inevitable. No terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste. Puede parecer que sigues en medio del mismo problema, pero si prestas atención, te darás cuenta de que ya no eres el mismo. Tu mente no piensa igual, tu corazón no reacciona igual, tu actitud ante la vida ya ha cambiado. Esa sensación de impotencia ha sido reemplazada por una firmeza que nunca antes tuviste. Y esta firmeza no surgió de la fuerza bruta, sino del quebrantamiento. Surgió de los días en que tenías que levantarte incluso estando en el suelo. Surgió de los momentos en que nadie te aplaudía, pero insistías en continuar. Esa versión más madura de ti se está formando ahora mismo mientras escuchas esto. Una versión más limpia, sin el peso innecesario que una vez cargaste. Una versión más ligera, porque has aprendido a soltar lo que ya no puedes controlar. Una versión más fuerte, porque finalmente has comprendido que la fuerza no es la ausencia de dolor, sino la decisión de seguir adelante, incluso cuando estás herido. Y esa transformación silenciosa tiene más impacto que cualquier cambio visible, porque cuando el cambio viene de dentro, nada en el exterior permanece igual por mucho tiempo. Puede que aún enfrentes desafíos, pero algo en tu interior sabe que ya no tienen el mismo poder sobre tu alma. ¿Y sabes por qué? Porque tu identidad se está reconstruyendo. La forma en que te ves a ti mismo está cambiando. Tu valor ya no depende de las opiniones de los demás, ni de la aceptación que tanto buscabas. Ahora empiezas a verte a través de los ojos de Dios y eso lo cambia todo. Sana, fortalece, libera. Hay una versión de ti que nace del dolor, pero no nace débil ni inestable. Nace con un propósito, forjada en la fe, revestida de discernimiento. Y ya no depende de la aprobación externa, porque ha aprendido a escuchar la voz que viene de dentro, esa voz que susurra cuando todo está en silencio. No estás solo, estás siendo moldeado, y esa verdad es lo que te ha sostenido incluso en los días en que todo parece fuera de lugar. Lo más hermoso de esta fase no es su final, sino lo que genera en ti, porque el propósito de Dios nunca fue que te sintieras cómodo, sino prepararte. Y por eso, incluso sin darte cuenta, ibas adquiriendo estructura, incluso sin quererlo, ibas creciendo. Incluso intentando escapar, eras atraído de vuelta al centro de la voluntad de Dios. Y eso es gracia, es misericordia, es amor que insiste. El viaje que te trajo hasta aquí tuvo sus momentos oscuros, pero no apagaron tu luz. Al contrario, revelaron una fuerza oculta, te mostraron una capacidad de resistencia que ni siquiera sabías que tenías. Y esto es señal de que estás más cerca que nunca de un punto de inflexión, porque nadie pasa por tanto sin tener algo grande preparado. El cielo no desperdicia esfuerzo,
y Dios no invierte donde no hay promesa. Así que, aunque estés cansado, comprende, este cansancio no es el final, es un intervalo, es la pausa que precede al avance. Es el momento en que Dios respira hondo contigo para impulsarte con más firmeza, porque ahora tienes raíces, y quienes tienen raíces resisten al viento, y quienes resisten al viento están listos para dar fruto. Lo que viene no es fácil, pero ya no eres frágil. Esta fase, por larga que parezca, te está purificando, te está renovando, te está convirtiendo en alguien que ya no cambia su fe por ningún aplauso, alguien que no se vende por elogios vanos, alguien que ha comprendido que tiene valor incluso cuando nadie lo reconoce. Y esa persona eres tú. Si esto te resuena, escribe en los comentarios: me estoy transformando desde dentro. A veces, la transformación más real no necesita ser proclamada, solo hay que reconocerla. Y es precisamente en este punto del viaje, cuando te das cuenta de que te estás transformando desde dentro, que la fatiga parece aumentar. Y no es una fatiga cualquiera, sino una fatiga espiritual que nadie ve, una especie de pesadez en el alma que no se puede explicar palabras, solo con suspiros. Rezas, pero parece que murmuras al vacío. Lees, pero no te llega nada. Escuchas, pero no sientes. Y entonces empiezas a preguntarte: ¿me pasa algo? Pero no es así. De hecho, es más acertado que nunca, porque este tipo de agotamiento es síntoma de alguien que está demasiado cerca de la liberación. Lo que muchos llaman debilidad, Dios lo llama una travesía, porque nadie se siente exhausto al comenzar el camino. El peso llega cuando ya has recorrido mucho camino, has superado batallas internas que nadie reconoció, has perdonado cuando tenías motivos de sobra para guardar rencor, has callado cuando podrías haber gritado, has permanecido cuando todo en tu interior quería desaparecer. Este cansancio, que parece insoportable, es señal de que estás a un paso de ver aquello por lo que has orado durante tanto tiempo. El agotamiento espiritual es el límite donde termina la fuerza humana y comienza la intervención divina. Por eso los momentos más difíciles llegan justo cuando algo está a punto de romperse. Incluso Jesús, antes de cumplir su misión en la cruz, sudó sangre en Getsemaní. Eso fue más que dolor físico. Fue una batalla en el alma. Estaba cansado, angustiado, con profunda angustia. Y fue en ese momento que dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero continuó, aún sin aplausos, aún con miedo, aún sabiendo lo que venía. Y es en ese momento que su cansancio se convierte en una señal. Porque solo quienes están verdaderamente en guerra con lo que quiere paralizar la promesa se sienten así. Cuando tu espíritu empieza a debilitarse, es porque tu antiguo yo está muriendo. Tu antigua mentalidad se está desmoronando. Las creencias que te limitaban están siendo reemplazadas por una verdad más elevada, más clara y más pura. Pero este reemplazo duele. El proceso de liberarte de todo lo que te ha frenado requiere una confrontación silenciosa. Y esta confrontación, por muy solitaria que parezca, es una de las señales más reales de que Dios está obrando. La mayoría de la gente se da por vencida en este punto, justo cuando están más cerca del punto de inflexión, porque el cansancio te confunde, te hace pensar que estás en el lugar equivocado, cuando en realidad estás justo donde Dios quería llevarte, porque solo cuando estás muy cansado, dejas de intentar controlarte. Solo cuando estás lo suficientemente agotado, sueltas aquello a lo que siempre has intentado aferrarte. Y cuando sueltas, Él toma el control. Y cuando Él toma el control, lo que una vez fue supervivencia se convierte en propósito. Así que, si has sentido este peso en los últimos días, no solo físicamente, sino en tu alma, en tus pensamientos, en tu fe, comprende que esto es parte del proceso. No eres débil por haber fracasado. Eres débil porque estás pasando por el punto más delicado de tu camino. Y todo el cielo está observando cómo reaccionas.
porque este momento, aunque parezca oscuro, es el inicio de una nueva etapa, y Dios está generando algo dentro de ti, aunque aún no puedas identificarlo. Mucha gente llega a este punto y se pregunta, ¿vale la pena? Y Dios responde en silencio, pero con firmeza, sí, porque has soportado demasiado como para detenerte ahora. Y esta respuesta no es solo un consuelo, sino una guía, porque Dios no solo consuela, sino que realinea. Te muestra que este dolor que sientes ahora es la última capa que se está desprendiendo. Es el último candado que se está rompiendo. Es la última mentira que se está desmantelando. Porque cuando el alma está agotada, el espíritu avanza. Y lo que viene después no es solo sanación, es renacimiento. Estás cansada, sí, pero este cansancio es prueba de que estás creando algo nuevo. Y todo embarazo requiere resistencia. No todo dolor es el fin. Algunos dolores son señal de expansión. Y lo que se expande ahora dentro de ti es tu capacidad de creer incluso cansada, de seguir adelante incluso en silencio, de continuar incluso herida. Y esta capacidad es excepcional. Y por eso Dios confía en ti para que lleves esta promesa, porque Él sabe lo que ha puesto en ti. Si sientes que este cansancio es más que físico, que viene del alma, que está en las emociones y las decisiones, escribe aquí en los comentarios, estoy pasando por mi Getsemaní. A veces, nombrar el dolor es el primer paso para que pierda su poder sobre ti. Y cuando la fatiga realmente se instala, es común sentir que Dios ha dejado de hablar, como si el cielo hubiera cerrado la puerta, como si se hubiera retirado y te hubiera dejado allí, esperando, tratando de comprender qué está sucediendo. Y aquí es precisamente donde mucha gente se pierde, porque confunden el silencio de Dios con la ausencia. Pero quienes conocen los entresijos de la fe, saben que su silencio tiene un propósito. Dios no calla para castigar, calla para probar. No es una prueba cruel, sino una prueba que revela. Porque el silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Es en el silencio donde aparecen las intenciones más profundas. Es en el silencio donde el corazón demuestra de qué está hecho. Mientras Dios habla, es fácil obedecer. Mientras guía con claridad, es fácil mantenerse firme. Pero cuando calla, entonces la decisión ya no se sustenta en la emoción, sino en la confianza. Y la confianza no grita, permanece. La confianza es la clase de fe que continúa incluso sin explicación, que elige creer incluso sin escuchar nada más. Y eso es lo que Él observa ahora. Si te rendirás por falta de respuesta, seguirás porque sabes quién es. Muchos de los mayores cambios de mentalidad ocurren en este momento, porque cuando ya no sientes la presencia de Dios de la misma manera, es cuando tienes que decidir si confiar en las circunstancias o en las promesas, si regresar a un lugar de comodidad o avanzar hacia un territorio que solo se puede recorrer con fe. Es en silencio que nuestros pasos se vuelven más pesados, pero también es en silencio que la raíz de la obediencia se profundiza, y es esta raíz la que Dios está haciendo crecer ahora. Puede que no oigas nada, pero eso no significa que Él no esté actuando. El cielo sigue en plena acción, incluso cuando el escenario de tu vida está vacío. Dios está creando escenas que aún no has visto. Está cerrando ciclos que aún no has comprendido. Está reubicando personas, puertas, escenas, emociones. Y todo esto estratégicamente, porque si Él te lo mostrara todo, intentarías interferir. Si Él hablara todo el tiempo, podrías no escuchar lo que realmente necesitas escuchar, lo que hay en tu interior. El silencio de Dios tiene un impacto. Revela tu disposición a continuar, incluso sin comprender. Revela si tu fe se basa en señales o en una relación. Muestra qué es lo que realmente sostiene tu camino, si son promesas o presencia. Y por eso el silencio es tan poderoso, porque es en el silencio que Dios revela lo que las palabras no podrían enseñar. Quizás el silencio que experimentas ahora esté deconstruyendo tu antigua imagen de Dios.
esa imagen de un padre que siempre responde, que siempre explica, que siempre alivia, y en su lugar nace una nueva visión, la de un Dios que enseña a través del vacío, que fortalece a través de la espera, que moldea a través de la aparente ausencia. Y esta visión no es débil, es madura. No se tambalea fácilmente, porque ha aprendido a reconocer a Dios incluso cuando no dice nada. Y es en este espacio de silencio donde se toman decisiones importantes, no decisiones externas, sino internas, como por elegir quedarse, elegir creer de nuevo, elegir no alejarse, porque al final el silencio solo asusta a quienes aún no han comprendido que Dios obra con el tiempo y no con prisas, que Él actúa por revelación y no por ruido, y que a veces lo que parece tardar mucho es Él asegurándose de que estés listo para recibir lo que viene. El silencio es el terreno donde nacen las revelaciones más profundas, donde las respuestas no se dan rápidamente, sino que se construyen en capas dentro de ti. Y cuando este tiempo pase, cuando Dios vuelva a hablar, cuando se revele de nuevo, ya no serás el mismo, porque el silencio no solo te vació, te preparó, y esta preparación se hará visible en el momento oportuno, y lo que hoy es duda, mañana será testimonio. Si estás en ese lugar donde todo parece demasiado silencioso, donde incluso la oración suena vacía, escribe aquí en los comentarios: el silencio me está enseñando a confiar. A veces, esta frase es todo lo que tu espíritu necesita para seguir adelante. Y es en este espacio entre el silencio y la decisión que comienza a emerger otra dimensión de la fe que no se conmueve por el ruido, sino por la esperanza, la fe que no necesita ver para seguir creyendo, la fe que, incluso cansada, incluso sin respuestas, insiste en permanecer. Y esto no es debilidad, es madurez, porque hay una fuerza que solo surge en quienes aprenden a esperar, y no es una espera pasiva, como quien acepta el dolor. Es una espera activa, llena de expectativa. Es como quien incluso en medio de una tormenta ya empieza a arreglar la casa, porque sabe que el sol volverá a brillar, porque confía en quien prometió, porque cree que quien comenzó la buena obra no la dejará a medias. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esta promesa de Isaías 40:31 no solo es hermosa, sino que está viva. Se cumple cada día en quienes deciden no rendirse solo porque el proceso se está alargando. Y quizás eso es exactamente lo que te está sucediendo ahora mismo. Tus fuerzas se desvanecen, tus preguntas aumentan y tu deseo de volver atrás crece. Pero en el fondo, aunque oculto bajo el cansancio, hay algo que aún cree. Y ese algo es más que una emoción, es una semilla de promesa. Dios nunca te pidió que supieras el día exacto, el camino, ni la hora. Solo te pidió que confiaras. Y esperar es confiar. Esperar es resistir el impulso de tomar las riendas. Esperar es rechazar atajos. No negociar tus principios incluso cuando la promesa parece demasiado lejana. Es no aceptar migajas cuando sabes que has sido llamado a experimentar el banquete. Esperar es caminar con fe, incluso con los pies cansados. Es decidir cada día que vale la pena continuar, aunque todavía no haya señales. Y es durante esta espera que ocurren las mayores transformaciones, no porque todo a tu alrededor cambie, sino porque tú empiezas a cambiar por dentro. Tu visión empieza a alinearse con la de Dios. Tu corazón empieza a latir a su ritmo. Tu mentalidad se moldea para soportar el peso de la promesa, porque algunas bendiciones no llegan antes, no porque no las merezcas, sino porque aún no tienes la estructura para sostenerlas. Y Dios, siendo un buen padre, lo sabe. Él prefiere fortalecerte primero, para que lo que venga no te destruya, sino que te eleve. Esperar es una prueba de intimidad, porque nadie espera a alguien que no confía. Y confiar en Dios exige una entrega que escapa al control humano. Exige renunciar a lo inmediato, a lo visible, a lo que parece más fácil, y elegir el camino angosto, el camino de la fidelidad,
el camino de la perseverancia, porque quienes esperan en Él nunca pierden. Incluso puede parecer que otros avanzan más rápido, logran más cosas, reciben más respuestas, pero la diferencia radica en la profundidad. Quienes corren con los hombres llegan rápido, pero quienes esperan en el Señor llegan con firmeza, llegan completos, llegan listos. Y quizás eso es precisamente lo que Él te está enseñando ahora, a llegar. Porque de nada sirve llegar temprano si solo se hace a medias. De nada sirve tenerlo todo si no tienes la madurez para conservarlo. Dios no solo te abre puertas, te está preparando para que, al entrar por ellas, no tengas que volver a salir. Te está moldeando desde dentro para que, cuando la promesa se manifieste, seas lo suficientemente fuerte como para no perderte en medio de la abundancia. Porque lo más difícil no es recibir, sino conservar. Y conservar solo es posible para quienes han aprendido a esperar. No te quedas quieto. Estás recibiendo capacitación. Y esta capacitación, incluso sin fecha límite, te está fortaleciendo más de lo que imaginas. No te están dejando de lado. Estás posicionado en el momento justo, con las personas adecuadas, para experimentar algo que te impactará más allá de ti. Tu espera tiene un propósito. Tu espera es señal de que algo grande se está preparando entre bastidores. Y cuando todo esté listo, sucederá con tanta naturalidad, con tanta precisión, tan en el momento justo, que comprenderás por qué tuviste que esperar tanto. Si esta palabra te confirmó algo, si sientes que estás viviendo precisamente este tiempo de espera con Dios, escribe aquí en los comentarios: confío en el tiempo del Señor. A veces, reconocerlo en voz alta es el empujón que tu corazón necesitaba para mantenerse firme. Y cuando empezamos a comprender que esperar no es una pérdida de tiempo, sino parte de la construcción, algo en nuestro interior se organiza de forma diferente. La ansiedad da paso a la esperanza, las comparaciones con los demás pierden fuerza, y ese ruido interno que clamaba por respuestas, señales y control, poco a poco se silencia. Pero llega un momento en que el silencio del proceso necesita ser interrumpido con una advertencia. Y ese momento es ahora, porque por mucho que Dios sea paciente, amoroso y compasivo, hay llamados que tienen un tiempo para ser respondidos. Y si sientes que este mensaje te ha llegado con insistencia, casi como un susurro divino que rompe tus distracciones, entonces comprende con todo tu corazón: es hoy, ahora. Dios te pide atención. Podría ser la última advertencia antes del cambio. No se trata de miedo, sino de urgencia espiritual. Hay un tiempo de preparación y un tiempo de respuesta. Y si notas que todo a tu alrededor ha sido como una señal constante, situaciones que se repiten, personas que desaparecen, puertas que se cierran, incomodidades que aumentan, quizá Dios esté tratando de mostrarte que la fase de preparación está terminando y la fase de decisión ha comenzado. Este llamado no se trata de huir sin rumbo, se trata de dejar de huir de uno mismo, se trata de dejar de posponer lo que hay que afrontar. Deja de posponer las conversaciones, las decisiones, los ajustes internos que Dios lleva pidiendo tanto tiempo. Porque hay cambios que no ocurren porque la persona simplemente se negó a responder. Hay algo que el cielo intenta liberar en tu vida, pero depende de tu respuesta. Y a veces, esa respuesta no se expresa en palabras, sino en acciones, en posturas, en soltar lo que debería haber quedado atrás, en aceptar que era necesario sentir dolor para sanar tu visión, en aceptar que tienes un llamado que ya no puedes ignorar. No importa lo poco preparado que te sientas, lo que Dios quiere de ti no es perfección, sino entrega. Y la entrega tiene una fecha, y esa fecha es ahora. Hoy todavía hay tiempo, hoy todavía hay gracia, hoy el cielo sigue pacientemente a tu puerta. Pero llega un punto en el camino donde el tiempo cambia, y cuando el tiempo cambia, o te mueves con él,
o te quedas estancado en lo que fue. Y lo más doloroso no es vivir en un desierto, sino darte cuenta de que te quedaste allí, porque te negaste a cruzar cuando la nube se movió. Y ahora, quizás, Dios te dice claramente: me mudo, ¿vienes conmigo o sigues intentando sobrevivir a lo que ya se fue? Hay momentos que marcan un punto de inflexión, pero este punto de inflexión comienza con una simple decisión: dejar de ignorar. Dios no te pide que lo entiendas todo, ni que sepas exactamente qué hacer. Solo te pide una cosa: que digas sí. Y este sí, incluso en silencio, tiene un poder enorme, porque es el sí el que activa la siguiente fase. Es el sí el que cierra ciclos que no podrías cerrar solo. Es el sí el que te pone bajo la protección adecuada, en la dirección correcta, en el momento oportuno. Y esta combinación es excepcional. Por eso es tan valiosa. Por eso es tan urgente. Y si estás esperando una gran señal, quizás necesites saber esto. La gran señal es esta incomodidad que no desaparece. Es esta sensación de que, incluso sin saber cómo, algo dentro de ti está siendo llamado. Sientes que necesitas alinearte. Sientes que necesitas posicionarte. Y esta percepción es la señal más clara de que Dios ya está actuando y solo espera tu permiso para avanzar. Porque Él no invade, Él llama, Él espera, pero también llega un momento en que Él se mueve. Y si no estás atento, puedes terminar quedándote donde Él ya no está. Así que esta palabra llega ahora como una advertencia, pero también como una invitación. Porque donde hay advertencia, hay amor. Donde hay urgencia, hay propósito. Y donde hay insistencia divina, hay una misión que debes cumplir. No intentes entenderlo todo ahora. Simplemente no lo ignores. Simplemente no lo trates como si fuera solo otro video, solo otro contenido, solo otra coincidencia, porque no lo es. Cielo tratando de alinear tu alma con el momento oportuno de la promesa. Y si le das la bienvenida a esto en tu espíritu, te darás cuenta de que ahora se abre una ventana para tomar decisiones y que no permanecerá abierta por mucho tiempo. Si esta palabra te llegó justo cuando intentabas comprender lo que sentías, escribe aquí en los comentarios: hoy respondo al llamado. A veces, todo lo que Dios necesita para actuar con toda su fuerza es un corazón dispuesto. Y lo más impresionante es que, precisamente cuando todo parece más confuso, más pesado, más silencioso, es cuando estás más cerca de lo que imaginas. El alma humana tiende a asociar el dolor con la regresión, a pensar que si sufres es porque todo va mal. Pero en el reino de Dios, las cosas funcionan de otra manera. A veces, la mayor señal de que casi lo logras es precisamente el cansancio que te hace querer rendirte, porque es en ese límite, cuando la mente ya no puede planificar, cuando la fuerza ya no sostiene los viejos planes, que el cielo empieza a operar con más libertad. Estás más cerca de lo que crees, aunque parezca lo contrario, aunque todo diga lo contrario, porque lo que define la proximidad de una ruptura no es lo que sientes, sino lo que sucede en las dimensiones que los ojos no ven. Y esta extraña sensación que has estado cargando en los últimos días, de ya no encajar donde antes te sentías seguro, de estar desconectado de cosas que antes tenían sentido, de ya no poder forzarte a permanecer en lugares, hábitos o relaciones que ya no alimentan tu alma. Todo esto es un síntoma de transición. No estás cayendo, estás ascendiendo, pero ascender a veces da la sensación de pérdida, porque te exige dejar atrás lo superficial. Muchos se detienen aquí, se quedan a centímetros del punto de inflexión, a centímetros de la respuesta, a centímetros del gran avance, y se detienen no por debilidad, sino porque no ven lo que viene. Y es precisamente por eso que se publica esta palabra ahora. Recordarte que lo que sientes como el final, Dios te llama el borde de un milagro. No estás lejos, estás al borde del gran avance. No abandones este lugar, no negocies este momento. Hay una línea invisible entre casi y la culminación.
y la estás pisando. Este es el momento en que todo se define, donde Dios no solo observa tu caminar, sino que reorienta tus pasos con precisión. E incluso cuando sientes que te quedas estancado, Él te impulsa en la dirección correcta. Pero este impulso no se manifiesta como fuerza, sino como incomodidad, como una urgencia de cambio, como un deseo de pasar página, como esa sensación casi inexplicable de que algo está a punto de suceder, aunque todo parezca igual por fuera. ¿Y sabes qué es esto? Es el cielo intentando advertirte: no queda mucho tiempo, no mires atrás ahora. La verdad oculta es que la mayoría de las promesas se cumplen no porque la persona tuviera todas las respuestas, sino porque decidió continuar aunque no las tuviera. Perseveró ante el agotamiento, insistió cuando todo le decía que parara, confió cuando la lógica le gritaba que no tenía sentido. Y esta insistencia, esta entrega, este último aliento, es lo que Dios te pide ahora. No para ponerte a prueba, sino para alinearte. Porque abrirse paso no se trata solo de recibir algo del exterior. Se trata de convertirte en alguien interiormente. Y ya te estás transformando. Ya eres más fuerte, más limpio, más sensible. Ya no reaccionas como antes. Ya no te conformas como antes. Ya no aceptas migajas como antes. Y esto es señal de crecimiento. Una señal de que la semilla que se sembró en ti ya está madurando, está a punto de brotar de la tierra y mostrar lo que se ha estado generando silenciosamente durante mucho tiempo. Y cuando esto suceda, todo empezará a tener sentido. Lo que necesitas entender ahora es que esta sensación de estar casi no es un castigo, es una invitación a confiar de nuevo, a ajustar tu perspectiva, a cambiar tu interpretación de esta fase, porque lo que falta para lograrlo no es fuerza, es fe, y ya la tienes, solo necesitas usarla ahora, porque entre casi y un milagro está la decisión de no rendirse. Si sientes que esta palabra te ha encontrado en ese preciso momento, escribe aquí en los comentarios: estoy a punto de desmoronarme. A veces, reconocer dónde estás es suficiente para activar lo que está a punto de suceder. Y si de verdad estás al borde de la ruptura, también necesitas afrontar algo que te impide superar este momento con tranquilidad. Porque a veces no es la promesa lo que está lejos, sino el lastre del que aún no te has deshecho. Y este lastre no es visible, no tiene forma ni nombre escrito con tinta, pero pesa. Y pesa de una forma que se acumula en los hombros de tu alma hasta el punto en que empiezas a bajar el ritmo. No porque hayas perdido el rumbo, sino porque estás demasiado abrumado para seguir al ritmo que deberías. Lo que sea que te esté frenando, debe caer ya. Y quizás sepas exactamente qué es. Podría ser ese dolor que jurabas haber superado, pero que aún te paraliza por dentro cuando vuelve a surgir el tema. Podría ser la culpa que cargas por decisiones pasadas, por malas decisiones, por palabras dichas en el momento equivocado o silencios que te costaron relaciones enteras. Podría ser el miedo a volver a intentarlo, a empezar de nuevo, a confiar de nuevo, o incluso la duda disfrazada de cautela que te hace cuestionar si todo esto es realmente real, si realmente mereces lo que Dios te promete, si aún hay tiempo para ti. Estas cadenas no hacen ruido, pero te asfixian. Se esconden tras bonitas excusas, frases como «es mi manera de ser» o «ya me he acostumbrado». Pero tras estas defensas se esconde una prisión emocional y espiritual que ya no puedes mantener. Porque lo nuevo que Dios quiere liberar no encaja en las viejas estructuras. Y si sigues intentando mezclar lo de ahora con lo que deberías haber dejado atrás ayer, acabarás frustrado, sintiendo la promesa no se cumple, cuando en realidad eres tú quien necesita renunciar a algunas cosas. Y no hay por qué avergonzarse. Todos tenemos algo que liberar para vivir lo que verdaderamente fuimos llamados a vivir. El camino espiritual es, sobre todo, un camino de liberación constante.
de soltar fragmentos del pasado, heridas del presente y miedos del futuro. Y cada vez que sueltas algo, Dios lo llena con algo más ligero, más puro, más de Él. Pero este intercambio no ocurre mientras insistas en aferrarte a lo que ya debería haberse ido. El proceso de transformación requiere renuncia, no porque Dios sea exigente, sino porque es demasiado amoroso como para permitirte cargar con un peso innecesario a donde quiera que te lleve. Este es el momento de liberarte de lo que te ata por dentro, de soltar lo que has intentado mantener en pie con tus propios esfuerzos, de reconocer que algunos dolores no fueron solo experiencias, sino prisiones. Y ahora es el momento de romper estas ataduras con decisiones reales, no con palabras bonitas, sino con acciones sinceras, porque la verdad te libera, pero solo cuando se abraza. Y quizás, en este preciso momento, la verdad que el cielo intenta mostrarte es: has pasado demasiado tiempo aferrándote a cosas que ya no te sostienen. No necesitas cargar con el dolor que te ha envejecido. No necesitas quedarte atrapado en la imagen de quién eras cuando cometiste un error. No necesitas temer ser rechazado por ser vulnerable. Cualquier cosa que te frene, ya sea un pensamiento, una culpa, un recuerdo o una inseguridad, debe caer ahora. Porque mientras ocupe espacio dentro de ti, lo nuevo no encontrará un lugar donde vivir, y la promesa no viene a competir con la prisión, viene a ocupar el lugar que antes ocupaba el dolor. Este es un llamado para que tomes una decisión de soltar, de dejar de encubrir heridas que necesitan ser curadas, de mirar en tu interior y decir: ya no quiero esto aquí. Y no se trata de fuerza, se trata de decisión, porque cuando decides soltar, Dios interviene y hace el resto. Él sana, restaura, reorganiza, pero el primer paso debe venir de tu corazón, porque Él respeta tu libertad, incluso cuando te ve atado. Pero cuando dices basta, Él actúa con poder. Si esta palabra te habló directamente de algo que has estado ocultando durante mucho tiempo, escribe aquí en los comentarios: hoy lo dejé caer. Nombrar este momento puede ser el comienzo de tu liberación más profunda. Y es precisamente después de soltar lo que te frenaba que llega una de las etapas más tranquilas y a la vez más decisivas del camino: la prueba de la fidelidad. Porque Dios no prueba a nadie para ver si es lo suficientemente fuerte. Lo hace para revelar dónde reside la raíz de la confianza. Y es en este punto donde todo parece más estable, pero por dentro aún hay un vacío, que Él te llama a un lugar más profundo, donde lo que importa no es lo que sientes, sino lo que decides hacer incluso sin comprender. Lo mismo le ocurrió a Abraham. Tras tanta espera, tantos sueños, tanta obediencia, finalmente recibió al hijo de la promesa. Isaac no era solo una bendición, era el símbolo de todo lo que había esperado durante años. Pero un día, Dios le hizo una petición que ninguna lógica humana podía justificar. Le pidió a Abraham que le diera exactamente lo que representaba el cumplimiento de lo que él mismo había prometido. Y la cuestión aquí no era Isaac, era la fidelidad. Dios quería ver si Abraham confiaría en él que en lo que él le había dado. Esta es la clase de prueba que llega sin previo aviso. Llega cuando todo parece finalmente estar tomando forma, cuando crees que puedes respirar, cuando parece que la tormenta ha pasado, y entonces, de repente, llega una petición del cielo que desafía por completo tu lógica. Déjalo ir, ríndete, confía, incluso sin comprender, incluso sin garantías, incluso sin saber qué sucederá después. Porque es entonces cuando Dios separa a quienes caminan con Él solo, por los milagros de quienes lo siguen por quien Él es. Y quizás te encuentres justo en ese punto ahora mismo. Ya has superado batallas que nadie vio, has superado un dolor que casi te paralizaba, has dejado atrás un lastre que te hundía el alma. Pero ahora Dios te pide algo más difícil. No es que duela más, pero requiere más entrega, más conciencia, más fe, porque esta petición no es visible,
sucede en lo más profundo. Quizás te esté pidiendo que perdones a alguien que ni siquiera reconoce lo que hizo. Quizás te esté guiando a tomar una decisión que parece contraria a lo que siempre has creído. Quizás te esté diciendo que sueltes el control de una situación que aún insistes en intentar resolver por tu cuenta. Y el punto central es este: ¿confías incluso sin comprender? ¿Eres capaz de caminar en la oscuridad si Dios te sostiene de la mano? ¿Puedes seguir obedeciendo incluso cuando la respuesta parece demorada, incluso cuando la promesa parece amenazada? Esta clase de entrega no nace del entusiasmo, sino de la madurez. Y aquí es donde muchos se estancan, porque anhelan un Dios que solo da, pero olvidan que el mismo Dios que da también pide, no para castigar, sino para alinear, para revelar, para consolidar. La verdad oculta tras esta prueba es que Dios nunca tuvo la intención de arrebatarle a Isaac a Abraham. Solo quería saber si Abraham aún le pertenecía. Y lo que el cielo examina ahora no son tus palabras, tus actos públicos, ni tus apariencias espirituales. Que Dios observa lo que piensas cuando nadie te ve, lo que estás dispuesto a renunciar cuando no hay promesa de recompensa. Es en esta profundidad donde se prueba la fidelidad. Y la fidelidad, contrariamente a lo que muchos piensan, no es perfección, es permanencia. Es decir, continúo, incluso sin saber a dónde nos llevará. Es declarar confío incluso cuando el corazón tiembla por dentro. Es elegir me rindo, incluso cuando el alma nos pide huir. Y esta actitud, este tipo de entrega cambia todo. Porque quien pasa la prueba de la fidelidad se vuelve digno de confianza ante los ojos del cielo. Y cuando Dios encuentra a alguien digno de confianza, libera lo que estaba retenido, cumple lo que parecía lejano, confirma lo que se cuestionaba. Este podría ser el último momento antes del punto de inflexión, ese punto donde solo falta una respuesta interna, silenciosa pero llena de poder. Y quizás, sin darte cuenta, te encuentras ante tu Isaac, tu promesa, lo que más anhelas, lo que más deseas, lo que más amas. Y Dios solo quiere saber: si te pregunto esto, ¿me seguirás obedeciendo? Si te llevo por un camino diferente, ¿me seguirás siguiendo? No porque Él necesite la respuesta, sino porque necesitas escuchar de ti mismo cuán listo estás para vivir lo eterno, y no solo lo cómodo. Si sientes que estás viviendo esta prueba silenciosa, esta petición íntima, esta exigencia de confianza plena, escribe aquí en los comentarios: confío, aún sin comprender. Tipo de entrega es el comienzo de la mayor cosecha de tu vida. Y cuando la fidelidad se pone a prueba en silencio, algo en tu interior empieza a cambiar casi imperceptiblemente. Es como si de repente las preguntas ya no tuvieran el mismo peso. Lo que antes parecía urgente ahora se entiende como parte de un proceso mayor. Y lo que más esperabas, esa respuesta, esa señal, ese punto de inflexión, ya no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de algo más profundo, tu transformación. Porque, en el fondo, Dios nunca se limitó a preparar el terreno. Te estaba moldeando. Por eso, la respuesta que has estado esperando no llegará simplemente como un sí del cielo. Llegará como consecuencia de un proceso que te ha transformado. Vendrá cargada de significado, madurez y una mentalidad que antes no tenías. Porque la promesa de Dios nunca se trató solo de lo que ibas a recibir, sino de en quién te convertirías. Y ahora que has pasado por desiertos, esperas, pruebas y entregas, empiezas a comprender. La mayor bendición que Dios puede darte es una nueva versión de ti mismo. Dios no solo quiere abrir puertas, quiere que estés preparado para atravesarlas sin perderte. No solo quiere liberar recursos, quiere enseñarte a gestionar las cosas con sabiduría. No solo quiere sanar heridas, quiere usar estas cicatrices como marcas de autoridad espiritual para que otros puedan ver y saber que es posible ganar. Porque la respuesta que el cielo está preparando no viene sola, viene acompañada
de una versión de ti más fuerte, más limpia y más sabia. Y es esta versión la que el proceso ha revelado. A veces, lo que frena la respuesta no es el tiempo, sino la resistencia a la transformación. Porque hay bendiciones que Dios solo concede cuando comprende que tu corazón ya no se aferrará a lo que una vez te destruyó, cuando comprende que ya no confundes valor con aceptación, llamado con fama, bendición con distracción. Es en este nivel de madurez que todo encaja, porque ahora ya no quieres la bendición solo para sentirte completo. Quieres ser parte de lo que Dios está haciendo. Quieres fluir con lo que Él ha diseñado. Quieres vivir con ligereza, con verdad, con propósito. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Esa pérdida que te destrozó por dentro ahora parece liberación. Esa espera que tanto te dolió ahora se ve como una base sólida. Esa persona que se fue y dejó un vacío ahora parece haber hecho espacio para lo real. Porque cuando Dios transforma, también reorganiza, despeja el camino, cambia la ruta, pero te entrega justo donde necesitas estar. Y lo más impresionante, cuando la respuesta llega, encuentra a una persona tan transformada que a veces ya ni siquiera quieres lo que pediste al principio, porque has crecido, has comprendido, te has alineado. La respuesta que has estado esperando llegará, pero no como una conclusión, sino como el comienzo de una nueva construcción. Y te darás cuenta de que no fue el sí de Dios lo que cambió tu vida, fue el proceso, fue el camino. Hubo días en que quisiste parar, pero seguiste adelante. Hubo momentos en que lloraste, pero te levantaste. Hubo fases en las que todo parecía detenerse, pero por dentro te transformabas. La respuesta llegará, pero llegará a alguien que ya no es el mismo. Y quizás esta sea la mayor verdad oculta de todo este viaje. Dios no solo quiere darte lo que deseas, quiere darte quien necesitas ser. Y eso lo cambia todo, porque las bendiciones sin preparación se convierten en una carga. Pero las bendiciones dadas en el momento oportuno a una persona moldeada se convierten en un legado. Y eso es lo que Él está haciendo contigo. Se está entregando a sí mismo en tu mejor estado, para que cuando llegue la respuesta, estés listo no solo para recibirla, sino para multiplicarla. Si esta palabra te ha encontrado en este momento de profundo cambio interior, escribe aquí en los comentarios: estoy listo para experimentar lo que me transforma, porque cuando la transformación ocurre primero, lo demás llega de forma natural y llega para quedarse. Y cuando comprendes que la respuesta de Dios trae transformación, todo lo que parecía solo dolor o demora comienza a tomar forma de propósito. Esos días en los que apenas podías levantarte de la cama, cuando tus pensamientos eran confusos y tu corazón dolía en silencio, ya no son solo recuerdos difíciles, son prueba viviente de que no te detuviste, permaneciste. Y permanecer en el reino de Dios tiene peso, tiene valor, porque Él no ignora a quienes perseveran incluso sin fuerzas. Él exalta a quienes eligen obedecer incluso sin explicaciones. Y es por eso que tu proceso tiene un propósito, y ese propósito está a punto de cumplirse. No fue en vano. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Ni las cosas que te quebraron, ni las que destruiste sin querer, ni las lágrimas ocultas, ni los días en que la oración era solo silencio y respiración agitada. Porque en todo esto, el cielo estaba obrando. Dios estaba reconstruyendo lo que nadie más podía ver. Estaba reconstruyendo tu identidad mientras el mundo solo veía tus defectos. Estaba borrando los rastros de culpa mientras pensabas que nunca volverías a sentirte completo. Pero ahora todo empieza a tener sentido, porque este proceso no se trataba de lo que perderías, sino de en quién te estabas convirtiendo. Te formaste en el fuego de la renuncia, te puliste en el silencio de la espera y sanaste tras bambalinas, sin que nadie lo viera. Y ahora ha llegado el momento en que lo oculto empieza a revelarse. Lo que maduraba en la clandestinidad
empieza a manifestarse. Porque todo proceso tiene un tiempo de gestación, pero también un tiempo de nacimiento. Y la promesa que Dios plantó en ti no murió, solo crecía. Y ahora empieza a dar frutos de lo que se sembró con dolor, pero se regó con fe. Quienes te vieron débil, te verán de pie. Quienes te vieron caído, te verán restaurado. Y no porque quieras demostrarle algo a alguien, sino porque Dios mismo se esfuerza por levantar a quienes han sido desacreditados. Levanta a quienes han sido dejados de lado. Exalta a quienes han pasado por el dolor más profundo sin perder su esencia, porque son quienes tienen autoridad. Son quienes, al hablar, impactan, porque hablan con la verdad de quienes han vivido, de quienes han sangrado y sobrevivido, de quienes han caído y han sido levantados por la mano que nunca los suelta. Tu proceso está a punto de completarse, y cuando lo haga, todo cambiará. Solo lo que ves por fuera, sino lo que sientes por dentro. La luz volverá, la claridad volverá, tu voz se escuchará de otra manera, tu presencia traerá algo diferente, y no será porque lo forzaste, será porque lo pasaste, porque lo soportaste, porque dijiste que sí cuando era más fácil huir, porque lloraste sin hacerte la víctima, porque luchaste en silencio y confiaste incluso en la oscuridad. Este cambio que se avecina no se debe al mérito humano, se debe a la fidelidad divina. Honra los procesos, valora a quienes no toman atajos. Y tú no lo hiciste. Lo sentiste todo, lo viviste todo, aprendiste de todo. Y es precisamente por eso que ahora estás listo para sostener lo que antes solo podías desear. Ahora no solo recibirás, sino que permanecerás. No solo tocarás, sino que te multiplicarás. No solo probarás, sino que compartirás. Porque lo que Dios da a las personas transformadas tiene una misión. Y estás a punto de comprender con tus propios ojos que todo este viaje tuvo una razón mucho mayor de la que imaginabas. Si esto tocó una parte de ti que casi habías olvidado, escribe aquí en los comentarios: mi proceso tiene un propósito y lo llevaré a cabo. A veces, decirlo con firmeza es todo lo que el cielo necesita para impulsarte hacia la plenitud. Y ahora que todo empieza a tomar forma, que el proceso ya no es solo un lugar de dolor y se entiende como el escenario donde Dios escribió el trasfondo de tu madurez, llega la confirmación de que el cielo te ha preparado desde el principio. Porque lo que parecía una simple resistencia silenciosa se está convirtiendo en una plataforma para el renacimiento. Lo que una vez te puso de rodillas, ahora te levanta con autoridad. Lo que te hirió ahora es prueba viviente de que sobreviviste. Y no solo sobreviviste, fuiste transformado, fuiste sanado, fuiste preparado. Así que recibe con fe esta declaración que no nace de la emoción, sino de la convicción de quienes saben que Dios no miente. No saldrás de esta fase vacío, saldrás pleno, lleno de discernimiento, lleno de dirección, lleno de revelaciones que solo pudieron ser liberadas en este valle donde solo resonó su voz. No saldrás con miedo, saldrás con fe, una fe refinada por el fuego, cimentada en la confianza, firme como nunca antes. No saldrás roto, saldrás renovado, porque cada parte de ti que estaba agrietada por dentro ha sido tocada por manos que saben reconstruir sin dejar cicatrices visibles. Y esta reconstrucción lleva el sello de la gracia, no de la culpa. Puede que hayas atravesado desiertos, pero no saldrás seco, saldrás con una nueva perspectiva, con las respuestas que el tiempo ha consolidado. Saldrás con fuerza donde antes había duda, con valentía donde antes había vacilación, porque quien dijo que tu día llegaría fue Dios, y Él no solo promete, Él cumple, Él sostiene, Él honra, y cuando Él decide pasar página de tu historia, ni el tiempo perdido ni las personas que te abandonaron, ni los errores que cometiste tienen el poder de detenerlo. Tu camino hasta aquí no ha sido en vano. Cada lágrima, cada silencio, cada aparente desconexión, todo esto fue parte de la estrategia divina. Y ahora los cielos dicen, lo que necesitaba romperse ya se rompió.
Lo que necesitaba revelarse ya salió a la luz, y lo que se generaba en secreto ahora comenzará a manifestarse. La respuesta está en camino, pero la transformación ya ha sucedido y nadie puede arrebatártela. Si esto ha encontrado su lugar en ti y sientes que estás dejando esta etapa de una forma que jamás imaginaste, escribe aquí en los comentarios: no dejo esta etapa vacía, la dejo preparada. A veces, este reconocimiento sincero es el sello espiritual de que ya has cruzado la línea entre el proceso y el propósito. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior te impulsó a escuchar hasta el final. Y creo que no fue casualidad. Así que si este mensaje llegó a tu corazón, deja un comentario abajo. Este mensaje era para mí. Así sabré que has caminado conmigo hasta ahora y que esta semilla fue plantada en tierra fértil. Si esto te pareció lógico, dale a me gusta. No por obligación, sino porque demuestra que valió la pena compartir este contenido con verdad. Y si quieres seguir recibiendo comentarios como este, suscríbete al canal. Aquí, cada video es un nuevo paso, una nueva clave, una nueva conversación entre tú y Dios, con sencillez, profundidad y dirección. Hay un video aquí que complementa exactamente lo que hablamos hoy. Haz clic en él y sigue mirándome. Quizás sea justo lo que necesitas para confirmar lo que el cielo ya ha empezado a revelar.